Y lo que Dios se había propuesto, hermanos, aleluya, fue que como Adán y Eva fueron creados a la semejanza de Dios, así como Él estorbó en el cielo, hermanos, la adoración de los ángeles y querubines allá, por creerse o hacerse sentir como Dios mismo, y a causa de eso fue destronado, fue, dice la palabra de Dios, echado a tierra, junto con los ángeles que había engañado a Satanás. Dios, cuando Él hace eso, Él ya había pensado las cosas y ya se había propuesto algo. Él tenía el poder y la autoridad para hacer una multitud de ángeles, hermano. Muchos ángeles. Pero tuvo un plan hermoso. ¿Se han puesto a pensar cómo nacemos bien bonitos cuando nacemos bien estiraditos? Bueno, algunos arrugaditos, pero ¿verdad? Nacemos y nos ponemos estiraditos, bien bonitos, bien chapeteados, bien hermosos. Y pasa el tiempo y no, pues la juventud, ¿verdad? ¿Cuáles arrugas? Todo hermoso. Pero llega un tiempo, hermanos, de decadencia en que el cuerpo se tiene que desgastar. Y la mayoría de la humanidad no piensa. Hay viejos sesentones, mujeres sesentonas, que no piensan que tienen que entregarle cuentas a Dios por este cuerpo, por su cuerpo que no es de usted. La palabra de Dios dice que el cuerpo humano es el templo ¿de quién? No los oigo. Del Espíritu Santo de Dios. Y dice que no es de nosotros, sino de Dios. Después sigue diciendo y dice, ¿verdad?, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Sean chicos o grandes, ricos o pobres, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque eso me hace meditar, hermanos, cuando miro, por ejemplo, aquellos que fueron jóvenes como yo un día y ahora los veo en las redes sociales, ¿sabes? Y los veo bien viejitos y digo, también así estoy. ¡Qué cosa tan maravillosa hizo Dios! Él hubiera podido hacer un montón de ángeles en querubines allá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Sí, gracias. Él hubiera podido decir, sean más ángeles. Porque así dijo cuando hizo el cielo y la tierra, el mundo y lo que en él habita. Dijo, sea la luz. ¿Se tardó mucho? No, a su palabra. Y a su nombre. Entonces él hubiera podido tener esa autoridad. Mas sin embargo, como Dios sabía que así como Satanás se había levantado, otro ángel hubiera podido levantarse, o podía levantarse también. Y dijo, no, ahora voy a hacer una creación. Hizo una caniquita azul. Y en esa caniquita azul, después que hizo todas las cosas, porque lo que hizo al final fue al hombre. Amén, iglesia. Hizo todos los animales, la separación y todo. Pero ahí, hermanos, aleluya, hermosamente, en el día sexto, dice la palabra de Dios, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, ustedes lo pueden encontrar. Ahí en el día sexto dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre, ¿de dónde? Y se ha puesto a pensar por qué nos sentimos más que otros. A veces nos llega el orgullo y la vanagloria. Yo soy más que el vecino, que la vecina. Yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy esto. Y hermanos, todos comemos frijoles, pescado, carne, pero todo es tierra. Absolutamente todo es tierra. Y Dios forma al hombre, hermanos, de ahí. Y dice en el verso, aleluya, ahí en el capítulo 2 dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, dice la palabra de Dios. Y dice que lo formó, hermanos, hermosamente. Dice, usted que conoce la palabra de Dios tiene por qué brincar, saltar, cantar y alabar a Dios ahí. Porque ya no es cualquier persona, que no conocía a Dios. Ahora lo conoce y sabe de dónde vino y para qué vino a la iglesia, para qué vino a los pies del Señor Jesús. Y dice que lo formó, hermanos, aleluya, alentó aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero lo maravilloso es que cuando sopla el aliento de vida, le da de su Espíritu Santo a él. Porque él tenía un propósito. Así como Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que Dios había creado, dice la palabra de Dios, así Dios se propone y forma
un monito de barro y le da vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él quería reponer los ángeles que Satanás había creado. Por eso le dio de su espíritu al hombre. Forma a la mujer, ya sabemos también. Pero después de que forma a la mujer, viene también la serpiente a estorbar aquella creación que Dios había hecho. ¿Cómo le estorbó? Con engaño. Así como engañó a los ángeles, viene también a engañar a la humanidad. Y viene torciéndole la palabra de Dios. Así como hay un montón de religiones. A veces no nos preguntamos por qué hay tanta religión, pero la razón por la que hay tanta religión es porque Satanás se propuso inyectar en el hombre lo más falso que pudiera haber para que no adoraran directamente a Dios y a su nombre. Entonces lo forma, hermanos, aleluya, y le da su espíritu, y viene la serpiente y dice: así que Dios dijo: de todo árbol del huerto no comeréis, porque el día que comas seréis como abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y la mujer, como no sabía, era ignorante acerca de la palabra de Dios. Algo le pasó, como muchos cristianos que habemos, ¿verdad? La humanidad, que en vez de enfocarnos en Dios, en el Creador, nos enfocamos en las cosas literales, materiales, en todo, hermano, lo que se va a quedar aquí, que no te vas a llevar. ¿Quién vive? Cristo. La mujer, como no sabía bien la palabra de Dios, no meditaba, dijo: no, el Señor ha dicho que de todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia de la ciencia del bien y del mal, dice: no podréis comer, porque el día que lo comáis, ciertamente moriréis. Dios no le dijo que no lo tocara, y ella le dijo a la serpiente que no lo tocara. Paz de Cristo. Es como ahorita, ¿verdad? Nos dicen, a mí yo me acuerdo cuando decían: no te acerques con los aleluyos, no te acerques con ellos, porque si tú te acercas con ellos, lo que va a pasar es que te puedes hacer como uno de ellos. Y tuercen la palabra, dicen: no, es que ahí te prohíben esto, te prohíben lo otro. Nosotros no prohibimos a nadie nada. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, aleluya. Hermana Lupita, cuando la bautizamos, a usted le dijimos que tenía que ponerse vestido. Pero mire, lo que es el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos va conmoviendo y nos va diciendo el molde que tenemos que agarrar, y a su nombre. Y ya ahí viene, hermanos, aleluya, y cayó. No, dice la serpiente, dice: no, el día que comas de ella, dice, van a ser abiertos vuestros ojos, seréis como dioses. Y entonces pues la mujer cayó, y inmediatamente dice la palabra de Dios que comió del árbol. ¿Qué pasó? Dice: fueron abiertos sus ojos. Dice: vio que el fruto era bueno. O sea, deseó, codició en su corazón. ¿Y por qué creen ustedes que hay tantas modas y tantas cosas que te apartan de Dios? El fútbol, los deportes, hermanos, aleluya, los bailes, todas esas cosas. ¿Por qué crees tú que hay todo eso? Para que en verdad tú seas entretenido y no pienses que le vas a dar cuentas a Dios el día de mañana. Para que seas engañado, aleluya, y en vez de buscar a Dios en espíritu y en verdad, te vayas a todo lo mundanal. ¿Quién vive? Entonces Dios se había propuesto, hermanos, aleluya, poner en su espíritu, aleluya, en aquel varón, en aquella mujer que había hecho, para de ahí recoger, traer una multitud de gente que fuera. ¿Cómo dice la Biblia que es el hombre? ¿Es mayor el ángel o menor? Un poco menor que los ángeles, dice la palabra de Dios, y a su nombre. Y dice, ¿verdad?, que él, el propósito de él era buscarte a ti, hermano Rami, hermana, quería buscarlos a ustedes para que, así como hizo Adán y Eva y depositó su Espíritu Santo, así depositar su Espíritu en ustedes para que ustedes se hicieran adoradores en espíritu y en verdad, y a su nombre. A él no le gusta el religioso, a él le gusta gente que lo adore en espíritu y en verdad. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, pues la persona tiene que venir a los pies de Cristo, tiene que buscar a alguien, ¿verdad?, que ame a Dios también, buscar la instrucción de aquella persona que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para que se convierta, dice, de sus vanidades a Dios y a su nombre. Entonces, Él quiere eso. La Biblia dice que tu mente tú solamente ves dominada por dos.
¿Es por Dios o por Mamón, Satanás, el diablo o las riquezas de este mundo? No dice que por tres, no dice que tú tienes una mentalidad y que tú puedes usarle. No, si la cosa es hacia Dios es porque Dios está obrando en tu pensamiento. Pero si es a las vanidades del mundo, a todo lo que no le gusta a Dios, entonces es Satanás el que está pensando en ti. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. Es un verdadero. Entonces, ¿verdad, hermanos? Se hace un propósito. Me gusta mucho la escritura de Hechos capítulo 8, versículo, aleluya, me parece que es por ahí del 4 en adelante, o 5. Que alguien por favor abra su Biblia ahí. Me gusta una cosa porque ahí Dios encuentra un adorador. Venía el etíope, hermano Lupe. Venía el etíope, hermanos, aleluya, leyendo la escritura y no la podía entender, ¿verdad? No la podía entender. Él quería entender, capítulo 8 del libro de los Hechos. Entonces, ¿verdad, hermanos? No la podía entender. Y Dios miró su corazón y le habla a Felipe y le dice: acércate a ese carro para que le enseñes, para que le instruyas. 8:4. Aleluya. 8:4. Entonces, ¿verdad, hermanos? Dice que Felipe va y se acerca. Y cuando él se acerca, aleluya, al carro, le hace una pregunta y le dice al etíope, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contesta, le dice: ¿y cómo voy a entender si no a ver quién me lo explica? 8:26. Aleluya. ¿Cómo va a ser si no hay quien me lo explique? Y entonces dice la palabra de Dios que Felipe abrió la escritura que el etíope estaba leyendo. Y la escritura que él estaba leyendo era la porción donde dice en Isaías: como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, dice, y no abrió su boca. ¿No? Qué hermoso es nuestro Señor. Qué hermoso es nuestro Señor. Mira, todo lo soportó por ti, por mí. ¿Por qué? Porque así como Satanás engañó a Adán y Eva, él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a su nombre. Dice la Biblia que él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la adoración y la alabanza en el cielo cuando Satanás engañó a los ángeles. Entonces, Dios se propone hacer la creación para buscar de aquellos monitos de barro, aleluya, gente que lo adorara, que apreciara el amor verdaderamente de Dios. Y el amor de Dios, hermanos, no es que te digan Cristo te ama, es que tú aprendas a voltear lo que Cristo hizo por ti y a su nombre. ¡Qué hermoso! Se hizo un vaso de barro él mismo y vino a nacer de María. Él ya sabía que iba a ser crucificado. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Qué bueno es el Señor Jesús. Entonces, aquello que se había perdido, hermanos, fue la adoración y la alabanza en el cielo. Por eso viene a buscar adoradores. Pero esos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que van a aprender a voltear hacia el Calvario para mirar el sacrificio que Dios hizo, que Él no lo merecía. ¿O sí? No. Mas sin embargo, hermanos, aleluya, Él estaba pensando en ti y en mí y a su nombre. Por eso es que me conmuevo a veces, no solamente aquí cuando estoy cantando. Yo a veces me voy a la iglesia solo a orar, o a veces estoy en mi cuarto orando y estoy orando y digo: Señor, yo no sé qué vistes en mí, no lo entiendo, nunca lo voy a comprender. Lo único que sí, te doy gracias porque pusiste tus ojos en esta miserable y a su nombre. Quisiste voltear hacia mí. A un lector ahí, por favor, antes de que vayamos adelante, porque el tiempo nos está ganando. Amén, pastor. Amén, hermano, por favor. ¿El 26? Aleluya. Es el 5, ¿no? El verso 5. No, del etíope habla en el 26. Capítulo 26. Capítulo 8. Capítulo 8. 8:31 es donde dice el Ah, sí. Vamos a leer del 35, por favor. Del 35. 31. Pero ahí ha pasado la escritura que le está leyendo. Sí. ¿Cómo podré? No, léame el verso 5, hermano, por favor.
Léame el verso 5. ¿El verso 5? Sí. Verso 5. Del 8 al verso 5 dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Amén. El 5. Sígale. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Sígale. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Entonces ahí miramos que Felipe no era cualquier cosa. Era una persona que había aprendido a amar al Señor Jesucristo. Por eso es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mayoría de la gente piensa que un adorador es una persona que viene y se hinca aquí y que levanta sus manos, o que viene y le canta a Dios, o que viene y da una acción de gracias. ¿Dónde está la hermana Bibis? Amén, hermana Bibis. ¿Qué es un adorador? Aquel que habla del Señor Jesucristo en cada momento y está glorificando. En su trabajo, La obediencia. en la obediencia, en el evangelismo. Entonces, esa es una persona adoradora. Una persona no es una persona que viene y se hinca nomás, sino aquella que está hablando, que está evangelizando, que quiere que conozcan al Dios que dio su vida por nosotros y a su nombre. Eso es lo que Dios está buscando. Acuérdate que no vas a estar siempre joven, tampoco siempre viejito, ni tampoco siempre niño. Esto se va a acabar. La Biblia dice misma: el cielo y la tierra pasará. Lo único que permanece para siempre juntamente con Dios es la palabra de Dios y a su nombre. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Sí. Ahora sí vamos a brincarnos hasta allá. Nada más quería que vieran quién era Felipe verdaderamente. El versículo 26 empieza ahí. Sí, amén. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 8:26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Sí, amén. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que envió a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El 34 dice: dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Está ahí. Le explicó quién era el Señor Jesús. Muchas religiones al Señor Jesús lo tienen como un buen hombre. Los testigos de Jehová. El trinitarismo lo tiene como la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero los que somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios, los que recibimos la promesa, los que recibimos el soplo del Omnipotente, como dice Job,
aunque el hombre nacido de mujer nazca como el pollino hijo de asna, el soplo del Omnipotente lo va a hacer que entienda, y a su nombre. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Lo va a hacer que entienda. ¿Para qué? Para que entienda quién verdaderamente es el Señor Jesucristo. No, para mí no es un buen hombre, para mí no es cualquiera, para mí no es Jesús, para mí es el Señor Jesús, y a su nombre. El tiempo entendió porque Dios mismo mandó a Felipe para que, ¿verdad?, Felipe le explicara. Muchas de las veces tú como alma, como hermano, ni te cuenta te das que cuando entendiste, comprendiste la palabra, fue porque Dios mandó a un varón o uno juntamente con su Dorca, fueron a hablarte, fueron a evangelizarte. Era Dios el que te estaba hablando en el corazón, como ahorita que estás en la iglesia. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Y muchas veces pensamos y vemos al varón que nos habla, nos dice, pero no nos damos cuenta que el que está hablando al corazón verdaderamente es Dios mismo en aquel hombre, en aquel varón. La palabra de Dios, hermanos, dice que si tú eres un escogido para Dios, tú no vas a ir al cielo, hermanos, a estar sentado como aquí. No. Cuando Él busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad, lo que se había perdido, quiere decir que a ti te va a enseñar cómo lo ames y cómo lo alabes, cómo le cantes, cómo le sirvas. Para eso es para que te llama. No te llama para estar sentado ni para que estés en tu trabajo solamente y cuando quieras vayas a la iglesia y cuando no vayas. ¿Quién vive? Y a su nombre. No, Él te va a enseñar sus maravillas. Por eso en el capítulo 11 del libro de Mateo, aleluya, versículo por ahí, me parece que es el 28, dice la palabra, ayúdenme ahí, hermanos, aleluya. No me quiero meter mucho porque no nos vamos a tardar mucho. Y quiero que nos llevemos algo bueno para meditar. Dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Venid a mí, hace la invitación. ¿El qué? Todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermana, por favor. Mire como si lo dice así. En el nombre de mi Señor Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sígame. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Diga, amén, hermanos. Sí, amén. Hace la invitación. El eunuco tenía hambre y sed de justicia. Él tenía ganas de entender de quién estaba hablando la Escritura. La Escritura estaba hablando del Dios Todopoderoso. Amén. Pero la gente no va a entender, hermanos, hasta que, aleluya, Dios toque su corazón, se ve en una necesidad. Entonces la gente va a poder levantar sus ojos al cielo, porque la mayoría de la humanidad, cuando nace, desde que nace, nos enseñan a buscar como los pollitos todo en el suelo, y casi nunca nos enseñan a voltear los ojos hacia arriba y levantar nuestras manos y darle gracias al Creador. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Todos nos enseñan y quieren que nosotros a todo lo que se vea lo adoremos. Pero aquel que no se ve, al Dios invisible, al que está entre nosotros, aunque no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, y a su nombre. A eso no nos enseñan, porque no le conviene a la humanidad. Satanás no quiere que tú entiendas. En el capítulo 4 del libro de 2 Corintios, en el verso, aleluya, 3 y 4, dice la palabra de Dios que si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Aquellos que no quieren comprender, que no quieren buscar de las cosas de Dios. Y en el verso siguiente dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Porque está con D chiquita. El diablo, Satanás. Se refiere a Satanás, no al Dios Todopoderoso. El Dios de este siglo, dice, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no comprendan la luz del Evangelio, el conocimiento del Evangelio en el rostro
de Jesucristo y a su nombre. Encubrir para que la gente no se salve. ¿Por qué? Porque él ya está perdido. Él ya no tiene otra oportunidad. Y quiere que tú y que yo, hermano, aleluya, hermana, amigo que estás aquí con nosotros, aleluya, no quiere que tú comprendas las escrituras. Te quiere tener un velo enfrente para que no adores al que le vas a dar cuenta después de que dejes estos zapatos aquí en la tierra. ¿Quién vive? Y a su nombre. No quiere. Te quiere tener ignorante. Que adores una cosa que se ve que tú mismo puedes hacer. Cuando Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que no habita en casas hechas por hombre. ¿Quién vive? Le dijo a David: si los cielos son el trono de mi gloria y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me vas a edificar? No se puede contener. Los cielos de los cielos no pueden. No se puede, y a su nombre. Pero el enemigo quiere que tú creas en algo chiquito, más chiquito que tú, para tenerte ignorante ahí, para que no te hagas un adorador, para que no pienses que le vas a dar cuentas a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo te sugiero que de mí compres oro refinado, acrisolado 7 veces. O sea, que busques mi Espíritu Santo, que yo te sea el que sea tu maestro, yo sea el que te instruya, yo sea el que te dirija, el que guíe tus pasos. ¿Quién vive? ¿Listo? Por eso dice: venid a mí, todo el que esté cargado. ¿Cargado de qué? Ustedes no han llevado la cruz. Él se refiere al pecado. El salmista dice: mis pecados han subido. Tanto, dice, tanto han subido, en montones, y se han puesto sobre mí. Hablando de los pecados, como una carga pesada. Paz de Cristo. Por eso es que a veces, hermanos, aleluya, estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, pensando, casi por lo regular siempre pensamos: ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a ir a trabajar? ¿Vamos a hacer esto y lo otro? Al rico le dice: oh, insensato, dice. Porque el rico piensa y dice: oh, mañana y tal día vamos a ir a tal y a cual ciudad, y vamos a ir a hacer negocios, a hacer billetes. ¿Y qué le dijo? Insensato y necio, le dice. Esta noche vienen a pedir tu alma, dice. Y lo que tú has hecho, dice, ¿para quién será? ¿A quién se le va a quedar los pasteles, hermano? Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre. El Señor te está haciendo la invitación, quiere que lo conozcas, quiere que aprendas su palabra. No lo vas a aprender por ti solo, tienes que levantar tus manos y pedirle a Él que Él sea el que te guíe, que te enseñe, que te instruya. Y Él es el que va a poner quién te va a venir a instruir, quién te va a abrir las escrituras y te va a decir: aquí está diciendo esto y esto y yo. El etíope lo entendió. Cuando el etíope se le son abiertos los sentidos, entonces el etíope entendió que la muerte del Señor Jesucristo era para que él aprendiera a arrepentirse, regresarse de su mal camino. Eso quiere decir arrepentirse, que se arrepintiera. Y entonces entiende que la muerte del Señor Jesucristo tiene que ser representada por nosotros, ya no en una cruz, ya no con clavos. Ahora arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y el Señor les dará el don del Espíritu Santo, y a su nombre. Gloria. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús? ¿Alguien puede decir gracias, Cristo? Gracias, Señor. Pero no todos escuchan. Cristo, cuando habla, hermano, siempre está hablando y está diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no está hablando de un espíritu, de un oído literal. Por eso el texto que leímos al principio dice en Eclesiastés, capítulo 5, verso 1: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, deja todo lo que estás haciendo como un soldado, firmes. Viniste a escuchar la palabra. Y acércate más para oír que para proferir el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer mal. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! Acercarse más para oír, a ver qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que me voy a llevar para meditar, para pensar. Y el Señor te quiere proteger de la muerte, no quiere que tú mueras. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del pecador.
sino que se arrepienta para que viva, y a su nombre. ¿De qué muerte? No te está hablando de una muerte literal solamente. La Biblia habla de dos muertes: la muerte literal y la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, y a su nombre. No tiene autoridad. Una vez que tú vienes a Cristo y te arrepientes y te bautizas en su nombre, dice la palabra de Dios que tú pasas de muerte a vida, y a su nombre. Pasaste de muerte a vida. Ya la muerte no te va a llevar, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vaya, hermanos, aleluya. Vaya cómo nos libra el Señor Jesucristo, cómo viene cómo venimos a la protección de Él. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Fíjese lo que dice. Cuando una vez la persona se arrepiente y se bautiza, que fue lo que entendió el etíope entendió que si no se arrepentía y se bautizaba en el nombre de Cristo, él no podía recibir aquella salvación que Dios le dio en la cruz del Calvario. ¿No? Porque si no te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, no tienes parte con Él. Mire lo que dice ahí, por favor, un lector. Hebreos capítulo 10, 19 y 20. Amén, hermano. Póngase en pie. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: pues donde hay revisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Sígame. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Sí, cuando murió y resucitó, y a su nombre. Si no te arrepientes, si no te bautizas, tú no tienes parte con Dios. Tienes que arrepentirte y bautizarte, porque el bautismo, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptiza, que quiere decir meter una pluma en un tintero, sumergirla. Y si no haces eso, no vas a entender la palabra de Dios. Eso se lo explicó en el San Juan capítulo 3, ¿verdad? Cuando va Nicodemo de noche a verlo, le dice: Rabí, sabemos que de Dios has venido, porque nadie puede hacer las cosas que hace si no estuviera Dios con él. Y él le dijo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y él le preguntó qué es lo que necesitaba él para ser salvo, y le dice: de cierto te digo que si no naces de agua, no puedes ver el reino de Dios. O sea, comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego le dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede el hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de la mujer y volver a nacer de su madre? Y el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar, ya no solamente ver, ya no puedes entrar en el reino de Dios, que es a través de su carne. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre. Eso te invita, te dice para protegerte del pecado y de la muerte. Él no quiere la muerte del pecador, sino que viva. He aquí, dice: yo pongo ante ti la vida y la muerte, y tú escoges. Dice: pero escoge la vida para que vivas. ¿Y cómo no vamos a escoger la vida si Cristo es el camino, la verdad y la vida? Y a su nombre. Y luego sigue diciendo: y nadie viene al Padre si no es por mí. Alguien dale un aplauso al Señor Jesucristo. Vamos a una escritura, vamos a ver dos escrituras más, el tiempo nos ha ganado. Dice: venid a un lugar seguro. Génesis capítulo 7, versículo 1. Un lector, hermanos, por favor. Génesis 7, 1. Y vámonos rápido. Amén, hermano. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor Jesucristo: dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí en esta generación. Sí, así fue como salvó. ¿A cuántos fueron salvos? De Noé. 8. Nada más. Y el arca de ahora, y no es aquella arca de madera y eso. El arca es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y la única manera, en el capítulo 10,
del libro de San Juan nos dice la palabra de Dios que Él es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Y a su nombre. Por eso el salmista decía, Jesús es mi pastor y nada me faltará. Junto a arroyos de aguas me pastoreará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Aleluya, y a su nombre. Y la humanidad no quiere eso. Quiere todas las vanidades del mundo. Y para Dios, cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga una necesidad. Cuando Dios te está hablando hoy y te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón y conviértete de tus caminos. Y a su nombre. No soy yo el que te está hablando. Es el Señor el que está hablando a tu corazón. Él sabe la necesidad que tienes. Pero no va a entrar a tu corazón si tú no abres la puerta de tu corazón. Si tú no la abres, Él no va a entrar. Necesitas abrir la puerta para que Él vaya. En el libro de Mateo dice el Señor Jesucristo, he aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Verdad? Bueno, ese es el salmista, dice. Apocalipsis, perdón, ese que leímos hace ratito. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. En Mateo dice que el que pide, al que busca y al que toca. ¿Quién es el que toca el corazón? Si tú abres el corazón, Dios va a morar en ti y entonces vas a ver la vida de otra manera. Vas a mirar el propósito que Dios tuvo al morir en la cruz de Calvario para venir a salvarte a ti. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. No solamente es que, aleluya, pido y para que tú lo veas ahí como una cosa. Él ya no está clavado. Él murió, dice la palabra de Dios, pero resucitó. Y está sentado con todo el poder de Dios en el trono alto y sublime. Y a Él es el que le vas a dar cuentas. Dice la palabra de Dios que ahorita tenemos abogado para con nosotros, a Jesucristo hombre. Pero en aquel día dice que Él es el juez. Y ante Él se va a doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. Alguien dele un aplauso al Señor Jesús y a su nombre. Si oyeres hoy su voz, dice en el libro, aleluya, de Hebreos, en el capítulo 3, aleluya, dice, si oyes su voz, dice, no endurezcas tu corazón, como vuestros padres en Masá, y son muertos. Él quiere que, si oyes la voz, le entregues el corazón. Que empieces a valorar, aleluya, lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Créeme una cosa, una vez que tú abras tu corazón y permitas que Dios more en ti, ya nunca vas a ser el mismo. Porque te vas a enamorar de Él. Te vas a enamorar de Él. Y cuando uno está enamorado, ¿de quién habla? No, cuando uno está enamorado regularmente, del novio y de la novia, ¿verdad? Entonces cuando tú te vienes y te enamoras de Cristo, ¿de quién vas a hablar? Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, y a su nombre. Vamos a poner la disposición del corazón. Vamos a leer otras dos escrituras para cerrar ahorita. Vamos a hacer una invitación. No vamos a acabar, hermanos, pero el tiempo me ganó y no quiero ser rebelde. Vamos, hermanos, aleluya. La palabra de Dios cuando te habla, te dice venid, te está diciendo que vengas a una buena compañía. Que vengas a una buena compañía, aleluya, no solamente al refugio, sino también que vas a aprender a tener hermanos en los cuales vas a confiar en necesidades, en oraciones, en alegrías, en trabajos de la obra de Dios. Te hace la invitación a eso. Hoy te estás cargado y trabajado, yo te voy a hacer descansar. Pero te dice también, vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, para que hayas descanso para vuestras almas. Para ti y para tu descendencia. Que no anden todos borrachos el día de mañana en las cantinas, drogados, no, sino que estén como en un refugio. Porque el alto Dios es mi refugio. Y a su nombre. Vamos a ver el libro de Números. Aleluya. Números 10, 29. Amén, aleluya. Amén, hermano, por favor. Amén. 10:29 de Números para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés le dijo al madianita, Obad, hijo de Remuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos.
ven con nosotros. Seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. ¿Sí? ¿A dónde? A la tierra prometida. Amén. En ese tiempo la tierra prometida la consideró Israel, donde está ahorita Jerusalén. Pero en este tiempo te está invitando a que vayamos a la nueva Jerusalén y a su nombre. A eso dice la palabra de Dios: no puede entrar carne ni sangre, ni ninguna cosa que haga mal. Solamente los escogidos. ¿Quiénes? Aquellos que se arrepienten de todo lo malo y vienen a los pies de Cristo y le entregan su vida, arrepintiéndose y bautizándose en su nombre, porque el bautismo representa la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso está en el libro de Aleluya, Romanos capítulo 6. Usted puede leerlo ahí, pero quiero que me acompañen al verso 5 y 6. O sea, te está invitando para que entres y llegues al lugar que ha preparado. La palabra de Dios dice en Romanos también que son cosas que Dios preparó para los escogidos, la cual no ha subido a corazón de hombre ni a pensamiento humano, sino que Dios los hizo para aquellos que le aman y a su nombre. Eso no va a entrar cualquier cosa. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, 17 y 18 dice su palabra, aleluya, que aunque estaba sufriendo aquí en la tierra, con otras palabras, está diciendo, pero yo sé que allá, dice, me espera una grande y sobremanera peso de gloria, lo cual Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman y a su nombre. Y luego en el capítulo 5, verso 1 dice, sabemos que si esta nuestra casa terrenal se deshiciere, hablando del cuerpo humano, tenemos de Dios en los cielos un edificio, una casa no hecha por hombre. Verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre. ¿A dónde vamos a leer? ¿Dónde les dije? Romanos 6, 5. Por favor, rápidamente, el tiempo me ganó. Amén, hermana, por favor. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Síganle. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya nos apartemos del pecado, sino que ahora le sirvamos a Cristo. ¿Cómo? En los mandamientos de Dios. ¿Cómo se limpia el pecado? Arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Cristo, pero también limpiando nuestra conciencia a través del conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros queremos eso, entonces le vamos a entregar la vida a Cristo, y a través del conocimiento vamos a entender que necesitamos ese lavamiento de conciencia delante de Dios. Isaías 1:18. Aleluya. Rápidamente, hermanos, aleluya. El que lo tenga, póngase de pie, rapidísimamente. Amén. Venid luego, dice el Señor, y echemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran negros, lo negro representa cuando tú tienes una cosa oculta por ahí, en tu corazón, en tu mente. Cuando haces las cosas que a Dios no le agradan escondidas, donde nadie te ve. Y te dice, ven para que te limpies y quedes blanco. Cuando habla de la cosa roja, cuando habla del rojo, está hablando si llegaste a matar a alguien, si llegaste al asesinato, aún así te voy a perdonar. Y el pecado de esa sangre entonces la voy a limpiar y la voy a dejar limpia y blanca como la nieve. ¿Quién vive? El diablo no quiere que tú entiendas eso. Para eso se necesita tanto. No. Cristo no necesitaba llevar la cruz, pero antes de la cruz no necesitaba que lo golpearan, lo achicotearan, lo escupieran, le pegaran con una caña, lo clavaran, y así agonizando, aleluya, llegó hasta el Calvario, y ahí en el Calvario lo crucificaron y lo levantaron. No merecía que murieras. ¿Por qué tú te vas a entregar la vida a alguien que dio tu vida por ti? ¿Quién vive?